Interesante. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4. Vamos a comenzar a estudiar el capítulo 4. Y bueno, ya hemos visto tres capítulos eh, donde entendemos, hermanos, claramente que el relato, pues, la enseñanza que nos está dando ahí primero es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Aunque el mundo esté mm, en una condición deplorable, en el caso de Babilonia y el rey, pues en el capítulo 3 vimos como el rey dio con gran ira, ordenó matar a estos tres jóvenes y bueno, finalmente Dios fue el que dio la última palabra y así sucesivamente vamos entendiendo que Daniel nos muestra esa gran soberanía que tiene Dios sobre el mundo. Aunque los hombres, los reyes, como por ejemplo Nabucodonosor, era idólatra, creía en muchos dioses, en algunos momentos actuaba con ira hacia los y vemos su prepotencia. Sin embargo, Dios lo humilló para enseñarle que por encima de él está Dios, está el Todopoderoso que puede humillar o puede bendecir y prosperar a las personas, pues. Entonces, él tiene la última palabra, hermanos, en cuanto a los asuntos que tienen que ver con su reino, con su pueblo, y esto es importante entenderlo. No quiere decir que Dios está metido en todos los asuntos del mundo, porque ese es otro error que se tiene, ese concepto de que todo lo que pasa, todo gobernante, absolutamente todo es porque Dios así lo ha querido. No es así, pues. En el caso del contexto que nosotros estamos viendo, debemos entender para interpretar bien Daniel, que cuando Daniel habla de esta soberanía divina, tenemos que darle el sentido y el entendimiento de acuerdo al contexto en que se desarrolla la en el capítulo 2 vemos el sueño del rey y que Daniel le reveló cuál era el sueño que él había tenido y además le dio la interpretación. Vemos que Daniel en el sueño estaba viendo cómo Dios había levantado al rey Nabucodonosor, después tumbó por medio de los medopersas al imperio de Babilonia, por medio del imperio de Babilonia trajo y hizo que gobernara el imperio griego y finalmente el imperio romano. Y todo fue por voluntad de Dios. Entonces, cuando él está viendo ese sueño, él dice las palabras que dice en el capítulo 2 que Dios pone y quita reyes, ¿ok? Y que Dios tiene ese dominio sobre su creación. Y así es, pues. Sin embargo, debemos siempre tener cuidado de no darle una mayor o darle una interpretación que a veces no nos está diciendo. Eh, Dios nos muestra que a pesar de que bendice a los hombres, en el caso del rey de Babilonia, así como también bendice a los hombres en el mundo, haciendo salir el sol sobre buenos y malos, permitiéndonos vivir en este mundo y disfrutar de todas las cosas que Dios ha creado. Sin embargo, vemos que los hombres no reconocen a Dios o no quieren sujetarse a Dios y a su poder, pues. La otra cosa que nos enseña el Daniel es la omnisciencia y omnipotencia de Dios. O sea, Dios todo lo sabe. Y vemos cómo revela asuntos que tienen que ver con pueblos, con naciones, pero también con individuos. Y, y en el caso que vamos a estudiar hoy, el capítulo 4 que vamos a comenzar a estudiar, vemos cómo Dios le da un sueño de lo que le va a ocurrir precisamente al rey Nabucodonosor. Entonces, el proverbio de Salomón que dice que el corazón del hombre piensa su camino, pues, el proverbio 16:9, mas Jehová endereza sus pasos. Pues. Los seres humanos están en un camino, la mayoría de la perdición eterna, pero esa perdición finalmente llegará el momento en que ya se les acabará la capacidad de tomar decisiones en su vida.
y tendrán que sujetarse a una perdición eterna, a un sufrimiento eterno, porque no quisieron obedecer a Dios. Entonces, Dios está pendiente de lo que está pasando en su creación y especialmente lo que tiene que ver con su reino, con su pueblo. ¿Ok? Entonces, en este caso, vemos a Daniel, pues, otra vez dándole una revelación o una interpretación del sueño que había tenido Nabucodonosor. Pues. Entonces, vamos a empezar a leer, hermanos, y vamos a leer primero eh, del del 1 al 3, Daniel 4 del 1 al 3, vamos a pedirle a la hermana Jenny si nos lo puede leer, por favor. Amén, mi hermano, ya estaba poniendo la mano. Ajá, sí, ya la vi, ya la vi. Ujú. Claro, me dice Daniel Daniel 4, 4, versículos del 1 al 3. perfecto. Nabucodonosor, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Entonces, aquí vemos al rey, pues. Este capítulo, hermanos, es un capítulo inusual, pues no es un capítulo normal, porque aquí Daniel está escribiendo las palabras, el edicto, la carta que estaba haciendo el rey Nabucodonosor. Y él, comenzando esa carta, ese edicto, pues él se dirige a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Claro, no debemos entender que él se estaba dirigiendo a toda la tierra, porque recordemos que el reinado de Nabucodonosor de Babilonia abarcaba ciertas naciones en el oriente, en el Medio Oriente, pues, que involucraba parte de Turquía, involucraba Judea, involucraba Egipto, este, más hacia el lado de Babilonia, que es lo que hoy es Irán y Irak, pues. Él tenía una vasta extensión de naciones subyugadas, pues. No como lo hizo el imperio medo-persa, que tuvo una mayor extensión, o el imperio griego, que fue más grande inclusive, pero finalmente el imperio que más ocupó naciones fue el imperio de Roma, pues, o romano, pues. Pero él se dirige a todas esas naciones, entonces él dice a todos pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. O sea, realmente no podemos comprender o tratar de interpretar de que él mandó ese edicto a los lados de China, a la India, hacia el lado de Roma, o bueno, a lo que existía en aquel entonces, o hacia aquí, hacia América del Sur. O sea, no es así, pues. O sea, básicamente él le estaba mandando ese edicto, era a todas las naciones que estaban bajo. Entonces dice, paz o sea multiplicada. Esta expresión paz o sea multiplicada es una expresión común que se repite en varias partes de la palabra, pues. Y básicamente el término aquí está en arameo, que es shelem, pero es el mismo, prácticamente casi la misma palabra, solamente que cambia por la O del hebreo que dice shalom, ¿ok? Y lo que quiere decir esta palabra es paz, bienestar, salud, prosperidad, pues. Es una expresión de bendición, es una expresión de bienaventuranza hacia otra persona, pues. Entonces, eso lo podemos ver en otras partes. Si quieren, anoten para que lo tengan ustedes como referencia, no lo vamos a leer. Daniel 6:25, no lo busquen, solo anoten para que lo tengan ahí como referencia de su estudio. Esdras 4:17 y Esdras 5:7.
¿Ok? Y cuando vamos al nuevo pacto vemos que eso era también una costumbre, pues. Paz, paz, o sea, porque eso lo que quiere decir es un buen deseo hacia las personas. Cuando dicen shalom o paz a ustedes, básicamente lo que están diciéndole o lo que querían expresarle es que sean bendecidos, que tengan prosperidad, que tengan buena salud, pues. ¿Ok? Entonces, él sigue diciendo, el 2 versículo dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Fíjense que vuelve a nombrar, a llamar al Dios del cielo, el Dios Altísimo, que es una expresión correcta. Sin embargo, a veces vemos que él sigue hablando de el Dios de los dioses. ¿Ok? También es una expresión que se usa en el Nuevo Pacto, pero sabemos que no existen otros dioses sino en la mente de los, pero no es porque realmente existan como entidades reales. Entonces, aquí pues Nabucodonosor está escribiendo una carta posiblemente, como se está refiriendo a todos los pueblos, naciones y lenguas, posiblemente lo que hizo fue sacar varias copias de sus escribas, sacar varias copias y enviarlos por todo el reino a sus principales eh, oficiales. Y bueno, esos oficiales lo que hacían era tomar copiar esa carta, ¿verdad? Y o ponerla en algún lado visible de los pueblos para que todo el mundo lo leyera, pues. Entonces él habla de los señales y milagros que el Dios Altísimo había hecho con él, pues. ¿Cuáles fueron los milagros? Ya lo hemos estudiado. El primero fue cuando Daniel le, le reveló el sueño que él había tenido, que no recordaba, y además se lo interpretó. Eso fue la primera señal. La segunda señal es cuando él lanza al horno de fuego y ellos salen ilesos sin haberse quemado, sin haber olido a humo, sin ningún tipo de daño. Entonces, él está refiriéndose a esas dos grandes señales que Dios había hecho delante de él. Entonces, él dice que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, pues. Entonces, tres, él lo alaba, dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. ¿Ok? Entonces vemos a un rey pagano pues expresando una alabanza, un reconocimiento al Dios del cielo. Si unimos esto con el último versículo del capítulo 4, que no vamos a leer, pero viendo cómo Daniel alaba al Dios del cielo, pues algunos comentaristas han dicho que y creen que Nabucodonosor de alguna manera u otra se convirtió a Dios, o sea, pero no es muestra sus expresiones porque a veces seguía creyendo en esos dioses paganos, pues. Entonces, esto le pareció bien al rey, pues comunicárselo a toda su nación, pues para que entendieran que había un Dios altísimo. Realmente aquí está exaltando al Dios del cielo. Y bueno, él dice su reino, él entiende que si está hablando del reino del Dios altísimo, él sabe que tiene súbditos, o sea, porque un reino sin súbditos no es un reino. Entonces, él entiende que Dios domina, pero domina sobre qué? Sobre la tierra. Entonces dice reino sempiterno, o sea, un reino que dura para siempre, es eterno, y su señorío, o sea, su poder, su autoridad va de generación en generación. O sea, generaciones vienen, mueren, viene otra generación, pero Dios siempre está ahí, pues. ¿Ok? Los hombres mueren, los hombres pasan, la generación, pero Dios siempre está allí, pues. Entonces esto nos recuerda mucho cuando en los salmos se alababa a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 51:14 dice, cantará mi lengua tu justicia. ¿Ok? Y estamos hablando de siervos del Señor. Aquí el rey pues está dándole una gran alabanza al Dios de Israel y a nuestro Dios también, pues. Eh, y lo mismo pasa, pues, vamos a leer Salmo 71:18. Hermano Octavio, por favor, Salmo 71:18, para que veamos algunas similitudes entre lo que está diciendo
el rey y lo que decía el salmista. Salmo 71, 18. Muy bien, mi hermanito, un ratito. El versículo 18, mi hermanito. Desde el 18, mi hermano. No, solamente el 18, hermanito. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la, posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Ok, gracias, hermano. Entonces, aquí el salmista dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Y él expresa un propósito que tiene. Y ese propósito dice, hasta que anuncie tu poder. Pues, o sea, él quería hablar de las virtudes, ¿ok? De Dios. Entonces dice, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. La posteridad es a las generaciones que vendrían después. Y tu potencia, o sea, tu poder y tus señales venir. Entonces, cuando él dice reino sempiterno, que él reconoce que Dios tiene un reino sempiterno, pues esto está basado en lo que se le reveló en Daniel capítulo 2, versículo 44. Vamos a leerlo. Eh, Daniel 2:44, vamos a pedirle a la hermana Marisa si lo puede leer, por favor. Mi hermanito, solo el 44, ¿no? Sí, solo el 44. Ya dice así. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ok, gracias, hermana. Entonces, es posible que el rey tuviese en mente lo que le había sido revelado, pues ese reino que jamás sería destruido, un reino para siempre, ¿ok? Un reino que va a permanecer para siempre, pues es un reino eterno, por eso lo llamas sempiterno, pues. Entonces, cuando dice su señorío o soberanía de cada generación, es lo que acabo de comentar, pues. Desde la creación de Adán y Eva han pasado cientos o miles de generaciones, pues. Una generación se estima en 40 años, ¿ok? 40 años es una generación, pues si ya la tierra desde que fue creada y Adán son más de 6.000 años, dicen algunos, pues estaríamos hablando de que ya han pasado mm, muchas generaciones por delante, pues, pero Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue estando en su reino y Dios sigue gobernando, pues. Entonces, esto lo confirma Pablo, hermanos, en Hechos 14, del 15 al 17. Vamos a leerlo. Vamos a pedirle al hermano Néstor Ubi si lo puede leer por Hechos 14, del 15 al 17. Hermano Néstor. Ya, mi hermano, es el libro de Hechos 14, 15 al 17. Sí, perfecto. Ya dice, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas noticias que anunciamos son que dejen esas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo la tierra, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Ok, Amén, hermano. gracias, hermano. Reina Valera dice que os convirtáis, ya en la parte que me interesa, que convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y bueno, él dice, en las edades pasadas, son todas las generaciones que han pasado. Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, Dios siempre ha dado testimonio, hermano, de sí mismo. Muchas veces
se tiene la duda de qué va a pasar con todas esas personas que no se le ha predicado el evangelio, que qué pasó con aquellas personas que estaban muy aisladas. Dios siempre ha dado testimonio de su existencia, ¿ok? Y ha tenido misericordia de toda la humanidad. Sin embargo, el corazón endurecido de los hombres han hecho que no reconozcan al Dios del cielo. Dios primero da su testimonio por medio de su propia creación, pero el problema del ser humano es que se quedó solamente y entonces empezaron a hacer imágenes y a crear dioses de la creación de Dios, pero no entendieron que detrás de esa creación estaba el Dios del cielo. Entonces Pablo dice que él creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Ok? Y aún dice que él da lluvia del cielo y tiempos fructíferos y además llenan de sustento y alegría los corazones de las personas. Porque esta tierra la hizo especialmente para que nosotros los seres humanos pudiésemos desarrollarnos, crecer, este, y salir adelante, pues, ¿ok? En este mundo, pues. Entonces, todo ser humano tiene que darle gracias a Dios, porque esta tierra existe y nosotros podemos vivir en ella porque Dios así lo permite, ¿ok? Entonces, el rey pues está alabando al Dios del cielo y él dice que pues que su poder es de generación en generación. Entonces él dice cuán grande, el Daniel 4:3, cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío, o sea, su dominio de generación en generación. Ahora, ¿cómo muestra él su dominio? Bueno, o sea, primero él ha determinado dejar a las personas en sus propios caminos, pero en ningún momento dejó de dar testimonio de sí mismo. Y esto es importante entenderlo. O sea, de una manera u otra, el hombre podía reconocer a Dios. ¿Ok? No fue que Dios lo dejó en sus propios caminos y no, y no les dio la oportunidad de por lo menos reconocer que Él estaba detrás de su creación. Entonces el rey reconoce ese reino sempiterno de Dios y su señoría, y su señorío. Pues. Y esto es lo que el rey había entendido, a pesar de que todavía era idólatra, creía en muchos dioses, pero ya estaba por medio de Daniel y de estos jóvenes eh, que él había echado al horno de fuego, estaba reconociendo al Dios Altísimo. Y esto nos habla, hermanos, de la responsabilidad del siervo de Dios. Las personas tienen que conocer a Dios no solamente por lo que decimos, sino también por nuestra fe y por nuestra manera de vivir. Estos jóvenes estaban dispuestos a dar su vida por causa de no ofender a Dios. Y eso hizo que el rey más poderoso que existía en aquel momento empezara también a hablar del Dios Altísimo. ¿Entienden? ¿Ven cómo la influencia de un buen siervo de Dios puede hacer que una persona incrédula o una persona que está en el error pueda comprender que sí existe un Dios arriba en los cielos? Entonces, esto es lo que viene a hablar, si lo va a ir expresando en varias partes. Pues. Y es maravilloso porque en este capítulo lo que estamos viendo es la carta de un rey que está siendo escrita o que fue puesta en sus escritos por Daniel. Pues. ¿Cómo lo consiguió? Posiblemente le llegó el edicto, porque acuérdense que Daniel era un hombre que estaba en una posición muy alta dentro del reino de Nabucodonosor. Ok, vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a leer Daniel 4 y él va a venir, vamos a leer del Daniel 4, del 4 al 8. Hermana Silvia, ¿nos puede ayudar con esta lectura, por favor? Daniel 4, del 4 al 8, por favor.
Ahora. Ahora sí. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Ok. Belsasar, No, hasta ahí ya. hasta allí. Aquí. Gracias. Ok, entonces aquí vemos, dice, empieza a escribir el rey y está diciendo, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. La palabra floreciente significa algo que da flores, que da hermosos frutos, pues, ¿ok? Recordemos que los árboles, antes de dar fruto, dan flores y muchas plantas, pues. Después de las flores vienen los frutos generalmente. Entonces, cuando dice floreciente es que estaba prosperando, ¿ok? Y además estaba tranquilo en mi casa, o sea, el rey con su ejército habían hecho campañas exitosas, ellos habían dominado Egipto, habían dominado Siria, habían derrotado a todas esas naciones y habían traído paz al imperio, pues. Esa paz a través de la guerra, pues, y del sometimiento. Entonces él dice, pues, que él estaba tranquilo en su casa y además su palacio estaba siendo floreciente, porque además este rey, en el tiempo de este rey, pues el reinado o la nación de Babilonia prosperó mucho y el rey se convirtió en el hombre más poderoso de aquel entonces. Entonces él estaba prosperado, estaba tranquilo, sin preocupaciones, estaba en paz. Todo el imperio estaba en orden porque habían sometido a todos sus enemigos y su reinado estaba firme. Entonces, claro, es lo que pasa muchas veces, ¿no? Y esto lo pueden, por ejemplo, cuando uno estudia la historia de Sodoma y Gomorra, pareciera que el castigo vino porque eran homosexuales, sodomitas, pues. Pero más adelante los mismos profetas nos enseñan que el problema también de Sodoma y Gomorra es que se volvieron ociosos y no socorrieron a los buenos, a los pobres, a los menesterosos, y tenían exceso de comida, o sea, cuidado, porque este rey estaba muy bien en su reino, pero cometió un grave error, pues, y es que vino y se dio, o sea, se alabó, se glorificó a sí mismo, pensando que ese reino floreciente, ese palacio floreciente era por su propia mano, ¿ok? Por ejemplo, Babilonia tenía grandes obras de construcción civiles. Realmente los jardines colgantes de Babilonia dicen que fue algo esplendoroso. Dicen colgantes porque no eran jardines que estaban en el terreno, sino que él hizo construcciones, edificios, y en los edificios arriba, en las partes superiores de los edificios, tenía eh, jardines, pues, jardines que caían pues sobre el edificio y bueno, para aquel entonces era una maravilla. Hoy lo ve uno a veces en algunas construcciones que ven de ciertas plantas, pero lo de Babilonia parecía que realmente era hermoso. Entonces, Babilonia pues llegó a tener maravillas de construcción, jardines colgantes, enormes construcciones, realmente un imperio floreciente, un imperio próspero. Pero entonces dice el 5, vi un sueño que me espantó. Eso de espantar significa que le asustó sobremanera. ¿Ok? Este, aunque, aunque era un sueño, él se perturbó al ver el sueño. Ahora, ¿en qué parte se perturba? Porque él lo que va a ver es un hermoso árbol. Bueno, él se perturba es cuando bajan lo que llaman ahí vigilantes y
cortan el árbol, le quitan las ramas, le ponen una especie de cepo para, algunos dicen, para proteger que el árbol no se dañara, y resulta que eso fue lo que le espantó, pues, o sea, porque era algo terrible. O sea, ¿a quién se le ocurre cortar y podar, o no, no podar, sino básicamente cortar hasta la cepa a un hermoso árbol? Pues entonces, esto de que me espantó, lo que significa fue que aterrorizó, pues, pensando, tratando de interpretar qué es lo que había soñado, pues, ¿ok? No tenía manera de saber qué es lo que había soñado, entonces se le espantó el sueño, pues. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron, o sea, empezó a darle vuelta, qué significa, por qué el árbol, o sea, y eso pues lo inquietó sobremanera, ¿ok? Eh, lo que implica que, a pesar de que él vio un hermoso árbol donde iban y anidaban las aves, donde servía de refugio contra el sol, sin embargo, él seguramente entendió, o en el fondo de su espíritu, de su corazón, entendía que presagiaba algo que no era bueno, pues. Entonces, era natural, porque recordemos que una de las habilidades que le había dado Dios a Daniel era interpretar sueños. Y en un reino como el de Babilonia, que era dependiente totalmente de eso, ellos siempre estaban buscando saber el futuro, siempre estaban consultando a los adivinos, tenían astrólogos, tenían magos, porque era una forma como ellos actuaban. Hoy las personas, hay muchas personas que tienen la misma conducta, están buscando horóscopos, visitan espiritistas, visitan personas que leen las cartas, buscan personas que le echen ¿cómo que le dicen? Los caracoles, porque las personas quieren saber el futuro, quieren saber qué es en el futuro. Entonces, eso es algo que pasa en el ser humano, ¿ok? En nosotros los cristianos, nosotros entendemos que nada de eso viene de Dios, porque lo que Dios ha revelado está en su palabra, pues. Ya eso de que tenemos sueños, viendo visiones y cosas que van a acontecer, debemos entender que eso no viene de Dios. Posiblemente es nuestra propia imaginación que está desarrollando algunas ideas durante la noche, pero ya Dios no tiene por qué darnos esa información. Entonces, eso espantó al rey de Babilonia. Entonces él mandó a llamar, pues, a sus sabios, pues. Dice, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. ¿Y quién eran los sabios? Pues magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Es lo que dice ahí, pues. ¿Ok? O sea, puro esoterismo, puro espiritismo, puro, los hombres acostumbrados libros, ¿verdad? De cómo llegaban ellos a la conclusión. Pues ellos soñaban con culebra, y entonces después veían su cumplimiento, y entonces tomaban esa experiencia y tomaban el sueño de culebra, y finalmente pues daban una interpretación. Y lo que debemos estar seguros es que el diablo tenía las manos metidas ahí, pues. Entonces, él dice, pues, que para que me mostrasen la interpretación del sueño. Entonces dice, vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Ahora, vemos la actitud diferente del rey aquí en el capítulo 4. Ya habían pasado aproximadamente, dicen que unos 18 años, a la actitud que tenía en el capítulo 2, donde él los amenazó de que iban a convertir a sus casas modulares y que ellos iban a perder la vida, pues. Ya aquí ya han pasado 18 años aproximadamente, ya es un rey más estable, menos impulsivo, y entonces, pues, cuando sus astrólogos pues no le pueden dar la interpretación, pues él sencillamente lo que hace es mandar a buscar a Daniel, pues. ¿Ok? A Daniel, porque él sabía que Daniel podía dar la interpretación del sueño. Entonces los sabios son los magos, astrólogos, caldeos y adivinos.
todo lo relacionado con el esoterismo, el ocultismo, la adivinación, la interpretación de sueños. Vamos a leer Isaías 8:19. Vamos a pedirle a la hermana Mariela, si puede, Isaías 8:19, por favor. ¿Será que no puede la hermanita Mariela? Hermana Elizabeth, ¿puede usted leer Isaías 8:19? Pues, si está por allí. Sí, hermanito, claro que sí. Ok, gracias. Isaías 8:19, ¿verdad? 8:19, sí. Sí, permítame. Yo tengo poca luz, pero no te lo como. Si alguien les dice, consulten a los encantadores y a los adivinos, a los que hablan con susurros, ustedes respondan, ¿acaso no es a su Dios a quien el pueblo debe consultar? ¿Acaso tiene que consultar a los muertos acerca de los vivos? Ok, gracias, hermanita. Es Sí, una de nada. costumbre, hermano. Una costumbre que las personas quieren saber información del mundo espiritual, pero entonces recurren a muertos, recurren supuestamente a santos, recurren a imágenes, recurren a divinos, porque ellos tienen interés, pues, ¿ok? Por ejemplo, los judíos, la ley de Moisés, lo que se conoce como la cábala, viene de ellos. Ellos tenían, habían desarrollado esa ciencia, entre comillas, de interpretar las cosas como esotéricas eh, o que tenían que ver con el otro mundo. Claro, ellos tenían una mezcla de lo que era la palabra con lo que ellos interpretaban, pues, pero de ellos vino esa parte, pues. Ok, entonces dice que hasta que entró Daniel, delante de mí, Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Fíjense que en el primer versículo él llamó al Dios del cielo, perdón, en el segundo, Dios altísimo. Ok, ahora él reconoce que él tiene un Dios que es su Dios. El Dios altísimo era el Dios de Daniel. Ok, pero el Dios que él tiene es Belsasar o Bel. ¿Ok? Se llama Merodach, pues, que era el dios principal de Babilonia. Entonces él dice, cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que él seguía siendo un hombre idólatra. Lo único es que como hacían los atenienses, que tenían varios altares para diferentes dioses, pues él tiene en mente que también existe un Dios altísimo. Y la palabra tal vez Dios altísimo la tomó del mismo Daniel y de los eh, amigos de Daniel. Entonces dice, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Fíjense cómo dice esto. Esto muestra que todavía no entendía quién era el Dios de arriba del cielo, pues porque dice, en quien mora el espíritu, no del Dios altísimo, ¿ok? Que podríamos, si lo hubiese dicho así, pues sonaría más con lo que tenemos hoy en día, de que el Espíritu Santo mora con el siervo de Dios, pues. Pero él dice el Espíritu de los dioses santos. Algunos no ponen dioses santos, sino pone eh, el espíritu del Dios santo. Entonces, ya ahí le dan una característica más de que pareciera que está hablando de Dios, del Dios de los cielos. Entonces dice, conté delante de él el sueño diciendo, pues. Entonces hasta ahí fue donde leímos ahorita, y él va a empezar a revelarle el sueño a Belsasar, a Daniel, pues, para que él interpretara ese sueño que él había tenido. Entonces, ahora vamos a leer del 9, del 9 al 13, por favor. Daniel 4, del 9 al 13. Vamos a pedirle al hermano Rogelio, ¿lo puede leer? ¿Cómo no, hermano? Daniel. 9 del 4, 4 del 9 del al 9 13. al 13, por favor.
Bueno, cómo no. Belsasar, jefe de los magos, ya que eres santo, acá se ve que está mal escrito, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño. Estos fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Gracias, hermano. Ok, perfecto. Bien, ya estamos cerca de la hora. Vamos a tratar de avanzar un poco acá. Dice entonces el 9, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ninguno misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. O sea, lo primero que notamos acá es que el rey tenía confianza en que Daniel le iba a dar la interpretación. Ya lo había hecho anteriormente. No solamente le dio la interpretación, sino que además le dijo qué es lo que había soñado, algo prácticamente imposible para... Sin embargo, Dios le reveló porque el sueño proviene de Dios. ¿Y por qué estamos seguros de que el sueño proviene de Dios? Porque Dios es el único omnisciente que ve el futuro. ¿Ok? Y lo que se le estaba revelando al rey era algo que iba a acontecer en el futuro. Por eso estamos seguros que viene de Dios. Ahora, si un profeta o alguien da una visión y no se cumple, entonces eso no viene de Dios. Y el tal profeta no está hablando de parte de Dios. Por eso nos enseña la palabra. Entonces, Daniel, pues ya nosotros vimos en el capítulo 2 cómo Dios le reveló el sueño que había visto el rey Nabucodonosor. Entonces Daniel básicamente tenía la capacidad de ver esas visiones porque Dios le había dado esa habilidad. Y el rey pues confiaba. Jefe de los magos, recordemos que en el capítulo 2, versículo 48, ahí fue nombrado jefe de los magos. Entonces, él prácticamente unos 18 años después, 15 años después, no hay una fecha exacta, pero él seguía siendo jefe de los magos. ¿Ok? Entonces, él empieza a revelarle lo que había soñado. Un segundito acá, hermanos. Voy a buscar aquí un versículo. A ver si... Okay. Vamos a leer Isaías 46:1. Vamos a leerlo. Isaías 46:1 del 1 al 7. Vamos a pedirle a hermano Ralph, a darle chance a los varones. ¿Me puede leer, por favor? Isaías 46 del 1 al 7. No digan que hago acepción de personas. El micrófono, mi hermanito Ralph. Sí. Y abre el micrófono. Ya, ahí estamos. Bien. Se postró del 46:1 al 9, ¿no? Al 7. Del 1 al 7, ya. Se postró se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas, cual carga, sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron
escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oírme, déjeme cambiar los lentes. Oídme, casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel. Ahí está. Oíme la casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel. Lo que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata en las balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en un lugar allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde ni libra a la tribulación. Acordaos de esto. Y Está ahí, hermano, hasta el 7, hasta el 7. Ok, gracias, para darle chance a otro hermanito. Hermano Miguel, ¿lo puede leer? Pues, del 8 al 13. No, porque no es este número. Dice, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiera, todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y no haré venir lo que he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alegrará, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Gracias, hermanos. Gracias por la lectura. Bueno, aquí uno empieza hablando de Bel y de Nebo, que eran dioses de Babilonia. Pues. Fíjense que ya el pueblo de Israel ya estaba con esos dioses también. Entonces le está diciendo que esos dioses Bel y Nebo son imágenes, fueron puestas sobre bestias. O sea, lo que vemos hoy con la iglesia católica, que agarran el muñeco y lo van paseando por la calle, pues sobre animales de carga, estas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre la bestia cansada. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. O sea, Dios siempre ha humillado a los hombres que confían en los dioses para que vean que esos dioses no tienen poder y no tienen la capacidad. El rey de Babilonia mandó a llamar a sus sabios para que le revelaran el sueño, pero como en ellos lo que está es esos dioses de su imaginación, recordemos que detrás de los dioses está la adoración a demonios, pues los demonios, el diablo y ninguno de ellos pueden revelar el futuro. Entonces, dice, fueron abatidos juntamente y no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos. El pueblo de Israel fue llevado a cautiverio juntamente con sus ídolos. Allá fue donde desecharon los ídolos cuando sufrieron todas las consecuencias del cautiverio. Entonces, en el 10 dice, Dios dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho.
Esta es la omnisciencia de Dios, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dice que llamo desde el oriente el ave y la tierra lejana el varón de mi consejo. O sea, él llama a quien quiere traer, pues. Yo hablé y lo haré, dice. Lo haré venir y lo he pensado y también lo haré. Entonces, lo que estamos viendo es que el rey, a pesar de que mencionó comenzando que el Rey Altísimo, sin embargo, él seguía confiando en sus dioses, a pesar de que sus dioses no podían revelarle el sueño, sus dioses no podían librarlo, y como vamos a ver la semana que viene, sus dioses no lograron evitar que fuera lanzado como las bestias al monte, pues. ¿Ok? Entonces, esto lo que nos muestra, hermanos, es que vemos la interacción de un rey pagano, un rey que estaba creyendo en el Dios Altísimo, pero a su manera, pero que seguía teniendo confianza en sus dioses que habían tenido, y que además sabía y entendía que el único que le podía revelar el sueño era Daniel, que sí tenía al Dios Altísimo. Hermanos, vamos a dejarlo hasta acá porque se me fue el tiempo. Vamos a seguir la semana que viene con Daniel del 4:10 en adelante, pues que no lo analizamos bien, pues, ¿ok? Entonces, bueno, gracias y espero que les haya servido esta enseñanza y vamos a quedar con el hermano Jaime.